¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a centrar en definir la integral de línea de funciones escalares. Déjame primero que os recuerde que es una función escalar. Es una función que está definida en el Rn que sea, o bueno, en un dominio dentro de Rn. Aquí es donde va a vivir nuestra curva y toma valores reales. Un ejemplo de función escalar sería la temperatura en una habitación. La habitación sería un trozo de R3 y la función nos da en cada punto un número, que es la temperatura en ese punto. Bien, por simplicidad, dejadme que considere que la función está definida en R2, en el plano. Entonces la gráfica de la función será una cosa de este estilo. Será una superficie en R3, porque en R2 es donde está el dominio de la función y para cada punto de aquí la función tiene un valor que estoy representando en un nuevo eje, que es este que he puesto en rojo. De hecho no lo he llamado Z para no despistaros, ¿vale? El R2, el dominio, es aquí abajo. ¿Vale? Esta es la gráfica de la función. Sería una superficie, como digo, en R3. Bien, la curva, a lo largo de la cual vamos a calcular la integral de línea, pues será una curva que vivirá por aquí. Y bien, la pregunta ahora es, ¿qué significa esto? Esto es lo que voy a llamar la integral de línea de f, de la función f, a lo largo de la curva c. Bien, ¿qué significa esto? ¿Qué es esta integral? Bien, pues esa integral va a ser lo siguiente. Vamos a coger la curva c y vamos a trazar rectas perpendiculares al R2 donde vive la curva hasta que toquen la gráfica de la función. Por acá, por aquí, por aquí, este punto aquí se encuentran la gráfica y la curva, y aquí la gráfica está por debajo de la curva, entonces había que trazar líneas así hacia abajo. Vale, estas líneas están por debajo del plano R2. Y el resultado será, bueno, pues una curva sobre la superficie. Bien, pues esto es un número real. Eso es lo primero. ¿Y ese número qué vale? Ese número vale el área de esta superficie. La parte que está por encima de R2, que es donde la función f es positiva, aquí la función f es positiva, todo esto va a contribuir positivamente. Y por aquí, que la función es negativa, este área va a contribuir con un signo menos. O sea, se van a restar, digamos. Y el resultado neto es esto de aquí. Eso es lo que voy a llamar integral de línea. Entonces, calcular integrales de línea es lo mismo que saber calcular este área. Pues bien, veamos cómo podemos hallar el valor de esta superficie. Aquí tenemos un detalle de la gráfica de la función. Hemos cogido un trozo donde la función es positiva, por ejemplo, da exactamente igual. Aquí tenemos nuestra curva y aquí tenemos esta cortinita, esta superficie, cuyo valor es la integral de línea que queremos calcular. Vamos a suponer también que tenemos una parametrización RT de nuestra curva C, del parámetro vive en un cierto intervalo. Y vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que el parámetro crece hacia allá. Entonces, este punto sería el R de lo que he llamado TI, el T inicial, TI, y este punto es el R de T final. Bien, vamos a considerar ahora un cierto delta t, o sea, un salto en el parámetro, del valor que sea, y vamos a hacer una marca en la curva cada delta t. Por ejemplo, aquí, supongamos que esto es delta t, hacemos marquita en la curva. Y vamos a suponer que delta t es lo suficientemente pequeño como para que estos tramos que quedan aquí pueda aproximarlos por un segmento recto y no estar equivocándome demasiado. ¿Vale? Bien, voy a coger para cada punto de estos que he marcado aquí, voy a coger el valor de la función en el punto. O sea, voy a cogerme f de r del t que sea. T lo voy a llamar t sub n, del enésimo
de estos t's, ¿vale? O sea, esto es, por ejemplo, en el punto inicial, esto de aquí es el valor de la función en este punto. O sea, es, digamos, la longitud de esta línea blanca, ¿vale? Si la función estuviese por debajo del plano R2, sería la longitud con un menos, ¿vale? Y eso lo voy a multiplicar por el valor de este delta S de aquí. Dejadme que lo llame delta S, bueno, el del punto que toque sería el enésimo. Entonces, esto que estoy haciendo aquí no es otra cosa que el área de un rectángulo. ¿De qué rectángulo? A ver si lo dibujo bien, este rectángulo. ¿Vale? Bueno, en el caso de que n sea 1, sea el primero. ¿Vale? Cuando n sea 2, pues entonces tendré el área de este otro rectángulo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y esto lo que voy a hacer es sumarlo para todos los n's, para todos los puntos. Entonces tendré la suma de todos estos rectangulitos cubriendo la superficie que me interesa. ¿Vale? Pero fijaos que la suma del área de todos estos rectángulos, dejadme que lo ponga así, estos son todos los rectangulitos así, pegados, fijaos que la suma de estas áreas no es el área que me interesa, veis que aquí hay, faltan huequecitos. Pero fijaos que si yo este delta t lo hubiera hecho muy pequeño, habría muchos más rectángulos y ajustarían mejor la curva esta que hay aquí arriba en azul. Entonces, la integral, o sea, mi área, el área que quiero calcular, va a ser esto en el límite en el que los delta Sn estos se hagan muy pequeñitos, se vayan a 0. Y dejadme que esto lo escriba de otra manera. Este delta Sn, ¿qué es? Estamos aproximando esta curva por una recta. El delta Sn será, muy aproximadamente, el módulo de la velocidad, lo rápido que me esté moviendo yo en ese punto, por el cambio del parámetro. Hago esa sustitución aquí. Esta sería otra manera de escribirlo. Bueno, pues si estáis familiarizados con cómo se construyen las integrales de R en R, las integrales que hacíamos en secundaria, pues sabréis que esto es la llamada suma de Riemann, o sea, esta es la definición de integral, a través de sumas de Riemann. Y esto es la integral entre el parámetro inicial y el parámetro final, t inicial, t final, de mi función f de r de t por el módulo de la velocidad en el t que sea, diferencial de t. Y todo esto de aquí es una función, dejadme que la llame f de t. Fijaos que esta es una integral de las de toda la vida. Esta integral ya sí la sabemos hacer. Esto es una función de t, diferencial de t entre dos números. Esto será una primitiva de f en el punto final menos una primitiva de f en el punto inicial. Así se calculan integrales de línea. Es decir, cuando tengamos que calcular la integral de línea de una función escalar a lo largo de una curva, primer paso, encontrar una parametrización. Y una vez tengamos la parametrización, fijaos que nos va a definir un sentido de recorrido, una orientación, y al establecer una orientación tendremos un punto inicial y un punto final. Será la integral desde el parámetro en el punto inicial hasta el parámetro en el punto final de mi función evaluada en la parametrización, pero no solo eso, hay que multiplicarla por el módulo de la velocidad, diferencial de t. Y ya solamente habría que hacer esta integral. Bien, dejadme limpiar esto. Bien, vamos a ver ahora un par de propiedades de esta integral. La primera. Esta expresión de aquí tiene sentido, obviamente, si la velocidad existe en todos los puntos de C. Pero si tenemos una situación como esta,
¿qué hacemos? En este punto la velocidad no está bien definida. Bien, no olvidemos qué es la integral de línea. Es el área bajo la gráfica de f entre dicha gráfica y la curva. Es este área de aquí. Nada me impide ver C como la unión de dos curvas. Este tramo de aquí, déjame que lo llame C1, y este otro tramo de aquí, C2, de manera que C es C1 unión C2. Entonces yo podría calcular la integral de línea solo a lo largo de C1, aquí no hay ningún problema, entonces me saldría este área de aquí, y luego sumaría la integral a lo largo de C2, que es este otro área de aquí. Y esa sería el área total por encima de la curva C. Esa sería la integral de línea. Pues bien, cuando tenemos una curva así, que es lo que se llama una curva suave a trozos, lo único que tenemos que hacer es dividirla en trozos suaves, calcular la integral en cada uno de los trozos y al final sumar. O sea, la propiedad es que la integral a lo largo de una curva se puede poner como la integral a lo largo de C1 más la integral a lo largo de C2 más puntos suspensivos, donde C es C1 unión C2 unión punto suspensivo. Esto en realidad no es más que lo que hacíais cuando teníais, imaginad que tenéis una función real y calculáis la integral entre dos puntos. Eso es este área, ¿verdad que sí? Pero bueno, el dominio de integración nada os impide elegir un punto aquí, separarlo en dos trozos y calcular primero la integral aquí entre este y este, luego la integral aquí entre este y sumar las dos integrales. Y por si os sigue molestando un poco eso de, ya, pero es que en el pico ese de antes la velocidad no estaba definida, esto no es un poco raro. Bueno, pero pensad, por ejemplo, en lo que ocurre si tenéis una función real, como esta que acabo de pintar aquí en rojo, le quitáis este puntito y lo pintáis aquí arriba. Solamente un punto, ¿eh? O sea, un comportamiento anómalo de este tipo, o sea, que si te acercas por un lado todo va bien, si te acercas por otro todo va bien, pero en el mismo punto la función hace algo raro. Por ejemplo, aquí en el caso de antes, pues la velocidad en el punto donde la curva hacía así, aquí no estaba definida la velocidad, en este caso la imagen está levantada. Eso no afecta a la integral porque fijaos que eso lo único que hace es modificar, digamos, este segmento de aquí. Y ese segmento no contribuye al área, tiene área cero. O sea, podéis hacer la integral a un lado, a otro lado y sumar. Es esencialmente la misma idea. Lo que pase en puntos aislados no afecta a la integración. Y la segunda propiedad que os quería contar la veremos en una segunda parte de este vídeo, porque os quiero demostrar una cosa y tal, y en este ya hemos dicho bastantes cosas. Lo retomaremos justamente por aquí, por donde lo hemos dejado. Como siempre, espero que haya sido útil, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.